Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lesbia Cruz. Soy del grupo número 2 sobre la etnoecología. Mis temas a exponer son el conocimiento local en la sociedad occidental y la medicina occidental. Dentro de eso está lo que es el conocimiento de la sociedad occidental y dice que es una disciplina de la etnoecología y que es muy claro y que hay un énfasis, ¿verdad?, en todas aquellas sociedades que existen y que se consideran como indígenas, tradicionales y salvajes. Y que hay una tendencia local muy común, ¿verdad?, en las actividades antropológicas durante el siglo XX y según su historia, ¿verdad? Más sin embargo, las sociedades existen dentro de una amplia gama de biomas, plantas dañinas o cómo obtener un mejor cultivo. Cuando habla de eh, sociedades indígenas son los nativos, ¿verdad? Y cuando habla de tradicionales son las costumbres que ellos tienen desde sus generaciones. Y cuando habla de salvajes es porque cuando vienen de sus terrenos o de sus sociedades o de sus descendencias, ¿verdad? Donde ellos conviven y vienen a la ciudad, pues se les hace muy difícil, ¿verdad? Adaptarse a otra sociedad como lo son ellos, porque eso viene a estar en conocimiento, porque cuando ellos regresan de la sociedad, como que algo se transforma y vienen con otras nuevas costumbres, y ahí es ahí cuando ellos van, como quien dice, ellos se sienten como que van a contaminar, como que van a aprender otras cosas que ellos lo ven como salvajismo, ¿verdad? Y cuando habla de biomas, son esos lugares, ¿verdad? Esas montañas, esos montarrales, como nosotros le llamamos aquí, esos bosques muy húmedos, esos bosques nublados, donde hay mucha vegetación y que ellos sobreviven por su tradición y por sus costumbres, ¿verdad? Ellos buscan, ¿verdad?, cómo sobrevivir así entre ellos. Y cuando hablan de un mejor cultivo, es porque ellos máxime se, se enfocan en lo que es la tierra, ¿verdad? Cuando habla del conocimiento local en la sociedad occidental, hay un caricaturista muy famoso en aquellos años que es como un científico social, pero más que todo es caricaturista, y él decía que el conocimiento ecológico tradicional es como una noción estática, atemporal y herméticamente sellada, o sea que es cerrada, que no hay oportunidades entre ellos para sobresalir no solo sobrevivir, o que se vayan expandiendo entre sí. Y cuando dice encerrado por el tiempo y el espacio, es que no hay oportunidades, como les decía, de innovar para ellos. Y por lo tanto se encuentran, ¿verdad? No se encuentran dentro de esas estructuras muy nuevas dentro de la sociedad, y no, ellos no compiten, no les dan esas oportunidades como para expandirse en lo industrial o postindustrial, ¿verdad? Como es Estados Unidos. De manera que las etnoecologías pueden subsistir sin una noción acotada del otro. O sea que ellos, es como ellos viven sus propias costumbres y se adaptan a sus propias necesidades, porque son pueblos indígenas, ¿verdad? Uno de los ejemplos que dicen los científicos sociales, que son los encargados, ¿verdad?, de investigar, pero que no han intentado comprender, es como que cuando van a esas sociedades nativas o indígenas, van a la ciudad, ellos dicen que cuando van a la ciudad no logran identificar, como uno de los ejemplos, los marcadores que usan los jóvenes dentro de una ciudad para poder identificar, ¿verdad?, una amenaza.
entre ellos, e incluido el uso de los colores de las pandillas, que es un ejemplo que colocaron. Por ejemplo, en esos pueblos, para ellos es muy difícil, ¿verdad? Comprender, ¿verdad? Las formas de vestir, por ejemplo, las formas de cómo pintan sus lugares o cómo andan tatuados, su vestuario, sus tatuajes en las pieles, en la piel, y lo ven ellos como una amenaza, porque no es lo mismo venir de unos pueblos así como ir a la ciudad. Son costumbres diferentes y cuando ellos vienen a una ciudad, pues ellos tienen que adaptarse al sistema de vivir y de convivir entre otras personas, como es los pueblos indígenas, ¿verdad? Más allá o instalados de conocer los peligros de una edad temprana también, que es otro ejemplo, ¿verdad? Y que viven, de quién viven o provienen esas amenazas de los miembros de la sociedad que se mantienen en un conjunto de creencias sobre cómo vivir en un país o una ciudad o un vecindario que hay que adaptarse. Esta ampliación de la disciplina, borbandeando la ecología humana, es muy importante porque identifica el medio ambiente de cómo no solo las plantas y los animales pueden sobrevivir. Dentro de la medicina tradicional tenemos las sociedades tradicionales a menudo tratan los problemas médicos a través de la utilización de los entornos de su medicina tradicional y local. Por ejemplo, la medicina herbal china y las personas que consideran cómo utilizar las plantas nativas, ¿verdad? Para la curación lo ven como como algo natural que se pueden curar con plantas en la casa, ¿verdad? Y las más utilizadas de esta manera, ¿verdad? Entre ellos es el astrago, el don quai, el jengibre, el kuksu, el más común, ¿verdad? Pueraria orasus, que es una hierba muy peligrosa, el ginseng asiático y la magnolia chiván. Y las que más conocemos nosotros, que es lavanda, aloe vera, la manzanilla, el romero, la caléndula, el diente de león, la ortica, la artica y el ajo. Esas son las más comunes de la medicina tradicional, ¿verdad? Pero existen también dentro de esas hierbas, por eso le decía en el párrafo anterior, que ellos quieren descubrir las plantas y entre ellas las plantas más peligrosas con las que pueden sobrevivir o curar una enfermedad, ¿verdad? Una de ellas de alta peligrosidad, ¿verdad? Que considerados venenos es la TCHM, que es una forma potencial peligrosa y es un tratamiento que solo se puede recetar bajo prescripción médica y es una de las hierbas que han utilizado más para producir antivirales y que no es muy peligrosa, la verdad. Y eso es lo que según he investigado, porque esa hierba es una composición más o menos como de unas 30 hierbas combinadas para poder hacer los antivirales. Otra es la hierba china, ¿verdad? Con sus siglas en inglés, que es PC, SPS, y es utilizada para el cáncer de próstata. Se mostró que contiene medicamentos farmacéuticos que ahorita hay en el mercado, pero que hay unos que los han sacado del mercado. Y una de esas es la guaifarina, el coumadin y la indometacina, que por cierto antes vendía mucho lo que es la indometacina, pero lo sacaron del mercado más o menos hace unos 8 años, que si anda circulando, pues eso es prohibido, ¿verdad? Y así que tengan cuidado con eso. La otra planta es la aristolochía, que contiene ácido aristoloico, una sustancia que ha demostrado estudios con los animales y que daña los riñones cuando se toman dosis insuficientes, altas. Y esa hierba provoca que puede ser daño renal severo y cáncer renal,
pero solo en raras ocasiones. O sea que hay que estudiar bien el medicamento para que poder dárselo a un paciente que tome ese medicamento. Una de las enfermedades más comunes que curaban los indígenas en su tiempo, ¿verdad? Que lo miraban más común antes de hospitalizarse, ¿verdad? Es las enfermedades hepáticas, la cirrosis, la disfunción sexual en hombres y la infertilidad en mujeres, el insomnio, las gripes y los resfriados, los dolores menstruales, la menstruación irregular, la menopausia y la acupuntura y el VIH. Esas eran las enfermedades que trataban esos indígenas tradicionales, ¿verdad? Que llevaban más allá de conocer sus tierras, sus tradiciones. Y otra de las cosas es que nosotros los preguntamos, eh, los preguntamos de qué conocimiento tienen esas medicinas o esas sociedades, ¿verdad? A un principio les hablaba de que de los científicos sociales, pues ellos solamente recogían la información por medio de lo que pensaban o de lo que decían, que la verdad que todo era empírico, no tenía eh, conocimiento científico, y el comportamiento que tenían solamente datos que analizaban o interpretaban entre sí. No tenían una teoría verídica, ¿verdad? Que realmente solo era por suposiciones y sus conclusiones eran solo fundamentos así del conocimiento humano. Cuando hablamos de indígenas, pues hablamos de pueblos aborígenes, nativos y autóctonos que vivían dentro de ellos, dentro de esa sociedad. Y cuando se dice que es estática, ¿verdad? Es que solamente es temporal y solo se dan, ¿verdad? Por medio de lo que ellos trabajan o producen o de lo que piensan. Eso es, ¿verdad? Parte de lo que es los indígenas. Y dentro de esas sociedades, ¿verdad? Tienen muchos conocimientos que no es más que una negación de todo lo que existió desde los orígenes de la humanidad. Es decir, eso es todo lo que existió previo a la aparición de otras culturas, ¿verdad? Eso es lo que me tocaba a mí, compañeros, licenciada, sobre los temas de la medicina local occidental y lo de la medicina, del conocimiento local occidental y de lo de la medicina occidental. Muchas gracias, que estén bien y buenas noches.